Adenex, en el momento ese de transición, como había una necesidad de asociarse, de salir a la calle, de reivindicar, de gozar de esa libertad, bueno, pues empezaron a emprender acciones, pues, por ejemplo, como la paralización del arranque de encinas de una manera totalmente masiva, ¿no?, que se está produciendo en Extremadura, que, bueno, pues gracias a, por ejemplo, a ese proyecto y a esa paralización de los arranques, pues conservamos ahora mismo un ecosistema espectacular como es la dehesa en Extremadura. En Monfragüe es cierto que, por ejemplo, con la paralización de eucaliptos, de la plantación de eucaliptos, lo que conseguimos fue que se constituyera lo que es el parque natural, que hoy en día le conocemos como el Parque Nacional. Bueno, que cabe reseñar que la importancia que tiene no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel europeo. Adenex en esa época, digamos que aprovechando todo ese tirón que tenía mediático, todo ese tirón que tenía del asociacionismo, de la gente, la necesidad que tenía de reivindicar, por ejemplo, en el año 77, más o menos justo antes de la fundación, uno de los proyectos que consiguió paralizar también fue la creación de la central nuclear de Valdecaballeros, ¿vale?, con un impacto social tremendo, con manifestaciones de 5.000, 6.000 personas que consiguieron unirse y paralizar el proyecto. Y bueno, y ya al hilo de eso pues se consiguió ir constituyendo pues un movimiento, una lucha que fue calando de una manera más importante en la sociedad extremeña. De hecho, es la lucha en la que seguimos hoy en día. O sea, lo bueno que tiene Adenex es que después de más de 40 años sigue manteniendo los intereses y los fines fundacionales, y es sobre todo la conservación del patrimonio, la conservación de la riqueza natural y paisajística y la biodiversidad en la región. Y es cierto que trabajamos de otra forma, ya pues bueno, han nacido muchísimas más asociaciones, por suerte, que también luchan con los mismos fines. Y bueno, pues conseguimos entre todos mantener esta biodiversidad. Bueno, el ambiente en aquella época no existía, a nivel de administración, por ejemplo, y a nivel empresarial, no existía una necesidad de proteger. O sea, digamos que todo iba en pro del desarrollo económico y del trabajo. Entonces, digamos que el medio ambiente siempre ha pasado a un segundo plano. Entonces, Adenex lo que hizo fue reivindicar el papel de la naturaleza y de la biodiversidad en diferentes factores sociales en Extremadura. Entonces, bueno, básicamente el campo, la naturaleza en aquella época, en aquellos años, digamos que solo servía como medio de sustento económico, de la agricultura, la ganadería, y Adenex fuimos los primeros que empezamos a sacar a la gente que vivía en el entorno rural al campo a disfrutar de él, o sea, a aprender de la naturaleza, de los pájaros, la ornitología, la botánica, porque siempre hemos entendido que la educación ambiental es un valor importantísimo. Y fue de la manera que fue calando ese mensaje en la sociedad y de la manera que conseguimos como asociación, pues que hubiera una parte importante de la sociedad extremeña que fuera a favor de la conservación y no tanto del progreso económico e industrial. Pues nuestro principal logro principalmente ha sido la conservación de espacios. En el Parque Nacional de Monfragüe es un ejemplo, ¿no? Pero podríamos hablar de Cornalvo, del Parque Natural de Cornalvo, podríamos hablar de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, por ejemplo, que se conoce en gran parte de España. La conservación de estos espacios y la creación de reservas biológicas, como teníamos nosotros y seguimos teniendo algunas en Adenex, con eso lo que conseguíamos era que ante una legislación que en su momento era inexistente y que no se protegían esos espacios, no se protegían las especies, lo que conseguimos fue fomentar ese valor y bueno, pues lo entendemos como el mayor logro nuestro y que persiste, ¿no? Gracias a todo eso, bueno, pues luego se han ido desarrollando pues los ministerios, las consejerías que han ido dando pie a pues, un montón de trabajo detrás y una administración preocupada por ello, pero entonces no lo había, entonces lo entendemos como uno de los mayores logros. El voluntariado lo entendemos como un valor esencial. Yo creo que en el mundo de las asociaciones, si no existiera voluntariado, pues prácticamente no existirían las asociaciones. Para nosotros son pues, una herramienta para poner en valor nuestros fines, nuestros objetivos.
no hay distinción de edades, de sexo, de nada. O sea, nos metemos en organizar actividades y con nuestros socios, trabajando a través de voluntariado, conseguimos la mayoría de nuestros fines que nos propongamos. ¿Por qué? Pues porque ADENES en todos estos años, en estos 40 años, ha podido cambiar su volumen estructural, digamos, su equipo técnico pues ha podido ser mayor, menor y poder llevar a cabo mejores o peores proyectos, ¿no? Pero lo que siempre ha conseguido ha sido a través del voluntariado, tanto a nivel de la junta directiva, los socios que estaban preparando proyectos de alegaciones de impacto, ya lo que es el voluntariado, como nosotros decimos a veces raso, ¿no? Ponernos en el campo y a plantar o a realizar inventarios y censos de grullas, de aves. Entonces nosotros lo vivimos, el voluntariado para nosotros es parte, es una esencia nuestra y entendemos que gracias a él nuestra asociación podrá seguir muchos años. Entonces para nosotros él es importantísimo. Plantabosque podríamos denominarlo como el buque insignia en ADENES del voluntariado. O sea, no podemos definir lo que supone, por ejemplo, en comparación con respecto a otras actividades. En Plantabosque promulgamos que va a salir un fin de semana de plantación y tenemos reserva para meses. O sea, digamos que tiene una capacidad de convocatoria impresionante. Nació en 2003 precisamente a raíz de la catástrofe del Prestige, bueno, que si no me equivoco fue en 2002. Se organizaron grupos de voluntarios que se fueron a acompañar a nuestros compañeros gallegos a esa labor, ¿no? por el medio ambiente. Entonces a raíz de eso se generaron grupos de voluntariado, de acción, de trabajo, que pues tras los incendios que desolaron nuestra región en 2003 decidieron salir a plantar, porque entendíamos que esos bosques tenían que regenerarse y nosotros podíamos ayudar a que se hiciera de una manera más rápida. Entonces llevamos ya más de 15 años con ese proyecto. Hemos plantado más de 350.000 plantas en todos estos años, con aproximadamente unos 500 o 600 voluntarios por año que van todos los fines de semana con un solo objetivo, ¿no? Que es el de disfrutar de la naturaleza, aprender, fomentar los valores incluso con sus hijos, porque es una actividad que da cabida a padres, a hijos, a familias enteras y sobre todo de una forma desinteresada, con una manera en la que disfrutar con la familia, en la que aprender y bueno, y ADENES pues ojalá podamos seguir muchos años con esa actividad. Bueno, pues con un programa que llevamos muchos años y la verdad que estamos muy orgullosos de él, aunque ya digamos que ha cogido la rienda de las administraciones, por ejemplo la conservación del aguilucho cenizo, la cual de hecho, bueno, llevamos creo que sería más de 20 o 25 años con ello. Empezamos con nuestros compañeros suizos que venían, bueno, pues siempre en la época de una manera totalmente voluntaria, le ofrecíamos nuestras instalaciones para alojarse y bueno, pues nos íbamos con ellos al campo a marcar nidos, a entablar esas conversaciones con los agricultores súper importantes para venderles, digamos, el valor que tenía esa conservación y que ellos de alguna manera no comprendían, ¿no? Bueno, en la conservación de la grulla, estamos en proyectos como el Iberlince, que ahora ya es el Linsconet, ¿no? que ha transformado, que son proyectos live, que entendemos que tienen una importancia muy alta, pues porque van a favor de especies que si no se fomentaran estos programas de conservación, pues tendrían una dotación económica muy reducida por parte de la administración. Entonces yo creo que en esas especies es donde andaríamos con mayor importancia. A ver, en 40 años, bueno, yo no he vivido los 40 años de ADENES, entonces, pues claro, habrá cosas que se me escapen, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que lo más complicado y perdura es cómo puede calar nuestro mensaje a la sociedad, ¿no? La complicación, tenemos una barrera de comunicación importante entre pues, lo que es toda nuestra parte científica, todos nuestros técnicos, biólogos, ingenieros que están en ADENES y saben y conocen los valores de la naturaleza y cómo trasladamos todo eso a la sociedad, mediante educación ambiental, mediante programas de voluntariado, pero como dificultad general en todos estos años quizá podría ser
la interlocución entre nuestro mensaje y lo que queremos que llegue a la sociedad, porque si la sociedad en general no se da cuenta de estos valores y los ignora, pues nunca vamos a llegar a una protección y a una conservación plena, que esté en consonancia y en coherencia con, bueno, con la salud, con el trabajo y con la convivencia, digamos, humana, ¿no? Entonces, al final somos parte de un ecosistema, nosotros lo entendemos así, ¿no? Somos parte de un ecosistema, tenemos que conservarlo, tenemos que protegerlo y solamente lo podremos hacer entendiéndolo. Entonces yo creo que nuestra mayor dificultad y nuestro mayor reto futuro podría ir en esa línea. Los proyectos que más nos ilusionan sobre todo van enfocados a la educación ambiental. De hecho, ahora mismo tenemos el Centro de Educación Ambiental de La Fontanita, Centro de Investigación y Educación Ambiental, que en su día lo creamos y apostamos por él para eso, para que sirviera como referente nacional e incluso internacional en labores de educación ambiental. Creemos que después de 40 años sigue siendo la base, sigue siendo el transmitir ese mensaje y el conseguir que de alguna manera todo esto, toda esta protección no se rija solamente por las leyes y las sanciones, sino que el mensaje cale en nuestros pequeños y en nuestros mayores también, ¿no? Y con ello consigamos que salga de una manera, digamos, natural. Entonces, bueno, pues eso, y también como una parte controvertida, digamos, ahora estamos en medio de una transición energética impresionante que nos tiene a todos completamente colapsados, en los cuales tenemos ahí una controversia que nos enfrenta pues, la transición hacia las energías renovables, que entendemos que son totalmente necesarias para la descarbonización en 2050, pero hay que hacerlo con cabeza. O sea, renovables sí, pero no de cualquier manera y no en cualquier sitio. No podemos implantar en espacios protegidos, no podemos avasallar nuestros campos con placas fotovoltaicas sin pensar en lo que pueda atentar contra la biodiversidad. Entonces ahora es un reto actual y un reto que creo que nos va a llevar unos años luchar contra ello, también para que no haya una difusión en ese mensaje, ¿no? Siempre hemos apoyado las renovables, ¿qué pasa ahora con eso, ¿no? Entonces la seguimos apoyando, seguimos apostando por esa transición, pero con cabeza. No podemos permitir que Extremadura se llene de placas. Yo creo que sobre todo tenemos que intentar hacer comprender a los habitantes de la zona, a la sociedad en su mayoría rural, los valores que tiene la naturaleza, no solamente pues, contemplativos, no solamente el salir a la naturaleza para el disfrute, sino todo lo que la naturaleza nos aporta. Cuando hablamos de las emisiones de CO2, de la huella de carbono, algo que está ahora muy de moda, nunca nos planteamos de verdad desde las zonas rurales cómo el valor que tiene, cómo contrarrestamos a todas las zonas, por ejemplo, más urbanas, ¿no? Y más industrializadas. Entonces, para que se pueda entender esa compatibilidad entre desarrollo económico y protección, digamos que el mensaje también debe de salir desde nuestra tierra. O sea, nosotros somos rurales, pero también podemos tener un desarrollo tecnológico, podemos tener wifi en nuestras casas, podemos tener un desarrollo industrial, pero ¿dónde y de qué manera y aprovechando qué recursos? Entonces yo creo que es muy importante que seamos conscientes de verdad, además de una manera empírica, cuál es la importancia de la protección de la naturaleza, qué es lo que nos revierte la naturaleza cuando la protegemos, desastres naturales, catástrofes naturales. O sea, cuando hay una inundación nos tenemos que plantear por qué ha existido esa inundación, qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, cuando seamos capaces de comprender a la naturaleza, cuando seamos capaces de, mediante la observación, mediante los estudios científicos, de qué es lo que estamos haciendo mal y seamos capaces de revertirlos, pues llegaremos a un punto de equilibrio en el cual, digamos, pues podemos seguir avanzando, pero reduciendo ciertos consumos, aumentando ciertas protecciones y consiguiendo pues ese equilibrio y esa coherencia que necesitamos. Este premio, sobre todo, es un reconocimiento a todos los socios y socias de ADENEX durante estos más de 40 años que han dado, pues en algunos casos han entregado sus vidas por completo a esta labor, ¿no? A la conservación y a la divulgación de los valores de la naturaleza. Entonces,
aparte del valor económico del premio, que para nosotros es algo que nos va a aportar unos recursos impresionantes para la realización de proyectos, digamos que no nos hemos visto nunca en estas. O sea, a DENER que le llegara una dotación económica tan alta, yo creo que nunca se ha llegado a producir de esta manera. Entonces estamos muy contentos. Queremos trasladarle de verdad a todos nuestros socios y socias que esto es parte también de ellos, que todo se ha conseguido por ellos, y le queremos agradecer sobre todo a la Fundación y al jurado que nos han tenido en cuenta, porque para nosotros el día que nos dieron la noticia, pues yo creo que ha sido uno de los mejores días de nuestras vidas. O sea, saltábamos todos de alegría, no nos podíamos creer que nos lo hubieran dado, y nada, y aseguramos sobre todo que lo vamos a utilizar con coherencia y que vamos a saber aprovecharlo pues para poder seguir con esto muchos años más.